Muy buenos días para todos, mi nombre es Esteban Ávila y hoy junto con mis compañeros Erika Gómez y Juan Pablo Calderón sustentaremos nuestro caso situacional, el cual fue desarrollado en Pasos IPS Jornada PM. Este es el contenido que ustedes van a poder encontrar a lo largo de nuestra presentación, en donde a grandes rasgos incluimos historia clínica, una revisión por sistemas, la selección de categorías, test con los respectivos hallazgos, una intervención la cual consta de un objetivo general y tres específicos, los cuales se encuentran en la fase central, un diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico. Ahora explicaremos la historia médica del paciente. Motivo de consulta. Se me duermen las piernas, me hormiguean las piernas. Se me duermen los brazos y me hormiguean los brazos, del codo hasta la punta de los dedos. Siento que pierdo la fuerza y se me adormecen las piernas. En las noches, por el miedo a quedar paralizado cuando se me adormecen las piernas, me levanto a caminar un poco. Ahora, en la condición de salud actual, encontramos que el paciente puede desplazarse de forma independiente, pero necesita de asistencia tecnológica y por parte de sus cuidadores para realizar estos desplazamientos. Sumado a esto, tiene una reducción funcional en diferentes dimensiones. En el estado emocional encontramos que la limitación para realizar actividades de la vida diaria y participar con su contexto lo desaniman constantemente. Y la pareja sentimental reporta que tiene inicios de depresión y que lo ve desanimado constantemente. En la percepción general de salud, el paciente reporta tener dolores elevados constantemente, tensión muscular en los miembros inferiores y en los brazos. Sumado a esto, tiene un decremento en el sueño, cansancio excesivo y desánimo constante. Ya en el entorno de vida, el paciente vive en una casa de 2 pisos y vive en el primero, la cual tuvo adaptaciones arquitectónicas que, pensando en beneficio, lo terminaron fue limitando en su movilidad. En cuanto a la revisión por sistemas, se encontraron los siguientes hallazgos. En el sistema cardiovascular se encuentra conservado, realizando su respectiva toma de signos vitales. En integumentario sabemos que se encuentra alterado por las múltiples cirugías que ha tenido el paciente. En el sistema musculoesquelético también se encuentra alterado en cuanto a rango grueso, fuerza gruesa y simetría gruesa. Por otro lado, en neuromuscular se encuentra alterada la marcha, el equilibrio en posiciones como sedente largo, sedente corto, y en comunicación, afecto, estilo de aprendizaje, él se encuentra orientado en las 3 esferas y su estilo de aprendizaje es por imitación. Ya conocemos al paciente anteriormente, ahora explicaremos la patoquinesis. Inicialmente, en los factores de riesgo encontramos que el paciente laboró por 40 años en el área de construcción y por 20 en el área de conducción de taxi, lo cual lo expone a 2 riesgos, inicialmente biomecánico y secundario postura sostenida. Sumado a esto, el paciente nos dice que era sedentario y no realizaba actividad física. Todo influyó a que el paciente realizara fuerzas excesivas, movimientos biomecánicamente no fisiológicos y además de esto, generar aplastamientos sobre las articulaciones cervicales y lumbares. Todo esto conduce a que se generen alteraciones musculoesqueléticas. Específicamente se generó lo siguiente: espondilolistesis, artrosis y hernias. Todo esto se suma y genera un patrón de guillotina sobre la zona cervical de la médula espinal, lo cual genera alteraciones en las vías sensitivas y motoras que inervan miembros superiores y miembros inferiores. Todo este daño conlleva que el paciente tenga que someterse a artrodesis cervicales y lumbares. Considerando esto, se genera una alteración sobre las siguientes categorías. Específicamente encontramos dolor, integridad de nervio craneal y periférico, marcha, balance, postura y tecnologías de asistencia. Ya aclarado esto, para finalizar, encontramos que el paciente se tornó dependiente de asistencia tecnológica de caminador anterior, cuidadores, y sumado a esto, requiere ayuda de sus cuidadores para la realización de actividades de la vida diaria y patrones funcionales específicos. En cuanto al análisis que hicimos con la CIF, la condición de salud de nuestro paciente es un paciente masculino quien tiene mielopatía cervical, que sus factores personales son un paciente activo que está motivado y además presenta una buena actitud frente al tratamiento. En cuanto a los factores ambientales, tenemos como barreras la arquitectura interna del hogar, como su baño, que es un poco pequeño para sus necesidades. Además, su estado emocional, ya que él tiene depresión mayor y hay negligencia profesional.
Por otro lado, los facilitadores es el apoyo familiar, su sistema de salud, ya que cuenta con EPS. Además, tiene un dispositivo de asistencia que le permite su movilidad. Por otro lado, se le facilita el transporte, tiene una estabilidad económica y su vivienda queda cerca al centro de rehabilitación. En cuanto a su participación, él participa en actividades de la vida diaria, como vestirse, higiene personal. También mantiene interacciones y relaciones interpersonales y tiene participación en su autocuidado. Por otro lado, su restricción es en el rol de su entorno familiar. En cuanto a actividades, él tiene la capacidad de jugar cartas, deambular y realizar actividades de la vida diaria. Además, como limitación son los contextos laborales, ya que en este momento él no puede realizar, no ha podido continuar con sus actividades laborales. Por otro lado, no se le dificulta las tareas domésticas y necesita ayuda en cuanto a su autocuidado. En cuanto a estructura y función, se encuentran íntegras las estructuras involucradas en cuanto a la voz, el habla, el ojo y las estructuras relacionadas, además del sistema genitourinario. En cuanto a deficiencias, encontramos deficiencias en estructuras del sistema nervioso, el oído y estructuras relacionadas con piel, además de estructuras relacionadas con el movimiento y el sistema cardiovascular pulmonar. Aquí pueden evidenciar el planteamiento que realizamos de la teoría del movimiento como sistema complejo, y sumado a esto debemos mencionar que esta nos permitió hacer un análisis más profundo de nuestro paciente. En cuanto a la selección de categorías según APTA, los test y las medidas con los respectivos hallazgos, en primera instancia tenemos 6 categorías primarias, en donde encontramos como primera categoría el dolor, en donde utilizamos EVA e indagación, y propusimos 3 dimensiones a evaluar: observación, inspección y palpación. En cuanto a la primera dimensión, digamos que los patrones de movimiento son disminuidos de manera general y lentos al ejecutarse. En cuanto a la segunda dimensión, la cual es la inspección, en la localización, pues el dolor es en zona cervical, muñecas, hombros, zona lumbar, la pierna, la rodilla y el talón del pie de manera bilateral. La frecuencia, él lo reporta como todos los días a cualquier hora. Es irradiado a los hombros desde la zona cervical e irradiado desde la zona lumbar hacia las piernas. En cuanto a las causas, se relaciona mucho con la artrodesis en la zona cervical y en la zona lumbar. Los agravantes lo refiere como caminar por distancias largas, pues también cambio de posición en cama o traslados al baño, la cocina, la sala, la habitación, que requieren pues pasar de bípedo ascendente y pasar mucho tiempo de pie. En cuanto a la intensidad, el dolor se agudiza el movimiento y disminuye el reposo. Los signos neurológicos que nosotros pudimos evidenciar es que el dolor se acompaña, como el paciente lo refiere en este caso, abro comillas, corrientazos en las manos y en los pies y sensación de ardor en los mismos durante las noches. El tiempo de evolución es de 3 años y finalmente la tercera dimensión, la cual es la palpación, pues se agudiza 2 puntos por encima cuando llega el paciente, es decir, si llega con un dolor 6/10, este se agudiza con la palpación 8/10 según la escala verbal análoga. Para valorar la categoría integridad de nervio craneal y periférico empleamos la escala ASIA. ¿Por qué? Inicialmente, la patología del paciente se estaba comportando como una lesión medular. Sumado a esto, es una escala que nos permite valorar el componente sensitivo y motor del paciente. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Inicialmente, en los dermatomas encontramos que de C1 a T1 hay una alteración en la sensibilidad superficial y la profunda se encuentra conservada. Ya de los dermatomas de T4 en adelante hay una conservación de ambas sensibilidades, tanto superficial como profunda. En el caso de S4 y S5, el paciente nos reporta que tiene un control óptimo de esfínteres y sumado a esto no tiene accidentes, por lo tanto lo calificamos como conservado. En este caso hay un predominio en alteración del hemicuerpo derecho. Listo. Ahora vamos a los miotomas. En los miotomas encontramos que todos los movimientos se encuentran en una nota de 4. ¿Qué quiere decir esto? El paciente vence la gravedad y se le puede aplicar ligera resistencia. Entonces, expliquemos los resultados. La alteración es de predominio sensitiva, específicamente en los miembros superiores y en las manos. El componente motor se encuentra conservado al momento de la ejecución aislada. No hay
presencia de lesión medular. En cuanto a la categoría de equilibrio, utilizamos el test de Tinetti, en donde nos dio una puntuación de 11 sobre 28 y la cual en la posterior interpretación nos arroja que el paciente se encuentra en un alto riesgo de caídas. En la categoría de la marcha hicimos una toma de video y en base a eso hicimos un análisis observacional de cómo estaba el estado de la marcha del paciente. Entonces, inicialmente encontramos que en los parámetros temporoespaciales, específicamente en los temporales, la altura de paso, el ancho de paso, la distancia recorrida, la longitud de paso y la longitud de zancada se encuentran alteradas porque todas tienen una disminución en contraste con los parámetros normales. En el caso de las espaciales podemos encontrar que en el paciente hay una cadencia alterada, un tiempo de apoyo regular e inestable, un tiempo de balance corto y apresurado y un tiempo de paso lento. La velocidad de la marcha y la velocidad de la zancada también son regulares, ya que tienden a la inestabilidad y no son constantes. Sumado a esto y para finalizar, en los angulares podemos encontrar que el ángulo de paso, la angulación articular, la orientación de los segmentos y las posturas también se encuentran alteradas. No hay angulación externa, hay una alteración general en la flexión, que es baja, lo cual es esperado en el caso del paciente. Sumado a esto, la orientación del segmento es regular y tiende a la caída. Y para finalizar, la postura tiende a ser antálgica cuando el paciente se está desplazando. Ok, al examinar la postura, lo realizamos desde vista anterior y posterior, donde hallamos que en la cabeza hay una ligera inclinación y una rotación hacia la derecha. También su columna cervical está recta. Los hombros hay una elevación de predominio del hombro izquierdo. Las escápulas se encuentran en aducción y elevadas con predominio de la escápula izquierda. Los codos tienen un flanco izquierdo con apertura. La pelvis tiene una inclinación de lateralidad derecha. Las extremidades inferiores se encuentran en varo y los pies están en pronación. En cuanto a la vista de lateralidad izquierda y derecha, se puede notar que tiene la cabeza adelantada. También la columna cervical tiene una lordosis disminuida. Además, los hombros tienen protrusión de hombros y se evidencia más protrusión de hombro izquierdo que el del derecho. También su tronco se encuentra adelantado. La columna dorsal tiene un leve aumento de la cifosis. Además, la columna lumbar tiene una disminución de la lordosis lumbar. Por otro lado, la pelvis tiene una retroversión pélvica y las articulaciones de la rodilla se puede ver que están ligeramente en hiperextensión. En cuanto a la categoría de tecnología de asistencia, aquí hicimos un análisis del artículo o equipo que utiliza nuestro paciente. En este caso es un caminador o andador, en donde básicamente es un dispositivo ortopédico que ayuda como tal a ganar independencia, autonomía y seguridad a la persona que tiene restringida la movilidad. Identificamos que es un andador simple de 4 apoyos. Digamos que la altura correcta debe estar a nivel de la cadera, en donde pues no lo está. Entonces digamos que se identifica que las empuñadoras no están a nivel del trocante mayor, lo cual se corrige a una altura 2 niveles por encima de lo que estaba. También pues se asegura que los botones deben estar o deben resaltar a través de los agujeros de ajuste de la altura y pues esto garantiza que están bloqueados por completo. También se evidencia que las empuñadoras y las conteras pues tienen un leve desgaste del material, lo cual pues puede ocasionar claramente agarres inestables y riesgo de deslizamiento en los apoyos, en este caso rasgado o dañado, lo cual pues se recomienda de pronto hacer un mantenimiento en este tipo de estructuras. Adicionalmente hay una oxidación del material, lo cual pues también se sugiere periódicamente una revisión del estado físico del andador. Además pues el uso en este caso es de 6 puntos de apoyo en 3 tiempos, lo cual pues no digamos que no hicimos una educación al paciente como tal, ya que pues evidenciamos que lo realiza de la manera correcta. A continuación vamos a mostrar las categorías secundarias que elegimos, empezando por desempeño muscular, por medio del test de escala de Lovett, teniendo los siguientes hallazgos. Entonces, en cuanto a fuerza, el paciente tiene una habilidad generalizada, como en deltoides fibras anteriores, bíceps braquial, tríceps braquial, flexores de la mano,
cuádriceps, isquiotibiales, tibiales anteriores, gastrocnemios y psoas ilíaco, teniendo una nota de 3 bilateralmente, que significa que completa el rango de movimiento contra gravedad. Además, es importante tener en cuenta que el paciente realizó varias compensaciones durante la revisión de esta categoría. Ahora, en cuanto a la categoría de rango de movimiento, se eligió el test de goniometría. Claramente, el paciente pudo iniciar desde 0 grados en cada rango de movimiento. Los hallazgos que tuvimos es que tiene una disminución en rangos de movimiento en cuanto a la articulación occipito-cervical. Por ejemplo, en flexión tuvo 12 grados, en extensión tuvo 10 grados. En cuanto a la flexión cervical, tuvo 30 grados. Las inclinaciones también podemos ver una disminución. En la derecha tuvo 8 grados y en la izquierda 17 grados. En cuanto a rotaciones cervicales, se encuentran conservadas. Para la articulación coxofemoral, también encontramos una disminución en la flexión de la derecha, teniendo 110 grados, y en la flexión de la izquierda se tuvo 110 grados. En cuanto a la categoría de capacidad y resistencia aeróbica, se eligió el test de marcha estacionaria de 2 minutos. El paciente realizó 47 pasos con ayuda de su dispositivo de asistencia, que es el caminador, y además pues se usó el test para medir la percepción de esfuerzo, que es la escala de Borg. En cuanto a este test, se tiene en cuenta que para tener una calificación excelente tuvo que tener más de 120 pasos, en bueno entre 110 y 120 pasos, y malo menos de 100 pasos. Nuestro paciente obtuvo un puntaje menor a 100 pasos, por lo que se interpreta como malo, demostrando una capacidad aeróbica reducida. La categoría de integridad refleja, la valoramos con la escala de Württemberg, considerando que había una patología inicial que se estaba comportando como una lesión medular, donde sospechamos que podría haber un aumento o una disminución patológica del tono en el paciente. Se valoraron los siguientes puntos reflejos, específicamente el mentoniano, el tricipital, el bicipital y el rotuliano, en donde encontramos que el reflejo, al ser estimulado, tenía una nota normal o se encontraba en un normotono. Por lo tanto, no había un aumento patológico o una disminución patológica en el tono muscular del paciente. Para la categoría de medidas antropométricas, empleamos los siguientes medios para valorarla. Inicialmente usamos la báscula, el tallímetro y la ecuación de peso ideal. ¿Qué pudimos encontrar en el paciente? Inicialmente mide unos 70 centímetros, pesa 72 kilogramos y, considerando la ecuación de peso ideal, el paciente debería estar en 61 kilogramos. Considerando esto, encontramos que el paciente se encuentra 10 kilos por encima de lo que debería estar normalmente. Por lo tanto, está en un sobrepeso. Esto puede influenciar negativamente en su condición, impidiéndole una mejor habilitación y rehabilitación. En cuanto a la categoría de integridad tegumentaria, evaluamos esta categoría con la escala de cicatrización de Vancouver. De base, pues sabemos que no hay una continuidad de la piel de manera uniforme por las dos cirugías que se realizaron a nivel cervical y a nivel lumbar. Digamos que acá encontramos inicialmente pues que hay una pigmentación mixta que nos da una puntuación de 2, una vascularidad de color púrpura que nos da una puntuación de 3, una flexibilidad la cual indica una contractura, es decir, un acortamiento permanente de la cicatriz que produce deformidad o distorsión con una puntuación de 5, y finalmente encontramos que en las dos cicatrices pues la altura corresponde a mayor de 4 milímetros, lo cual corresponde a una puntuación de 4. Finalmente, utilizamos la medida de independencia funcional en la evaluación de 3 categorías, las cuales son vida comunitaria, social y cívica, vida laboral, autocuidado y vida doméstica. Esa es la interpretación, estos son los resultados que nos dieron las 6 dimensiones evaluadas, en donde el autocuidado nos da una puntuación de 28 sobre 42, control de esfínteres 14 sobre 14, transferencias 17 sobre 21, locomoción 7 sobre 14, comunicación 14 sobre 14, y finalmente la dimensión de cognición social nos da una puntuación de 20 sobre 21 puntos, para un total de 93
sobre 126 puntos en total. Esto nos da un 93%, lo cual corresponde o representa una asistencia mínima en el paciente. Acá vale recalcar que la dimensión de locomoción, como ustedes lo pueden observar, pues representó el puntaje más bajo según la aplicación del test. A partir de las categorías seleccionadas y de todos los hallazgos que nosotros pudimos evidenciar, digamos que generamos un plan de intervención en donde nuestro objetivo general es mejorar la funcionalidad de HZA mediante actividades que promuevan su adaptabilidad, las cuales involucran la inmersión en medio acuático y que están enfocadas en la funcionalidad y participación y le permitirán así cumplir con los roles que desempeña actualmente de manera más eficaz en un periodo de 4 meses durante 3 veces por semana a sesiones de hidroterapia de 60 minutos por cada sesión. A partir de acá es importante aclarar que se genera un plan de intervención en el cual consta de una fase inicial, una fase central y una fase final, en donde los objetivos específicos se encuentran en la fase central. Bien, para nuestro plan de intervención, entonces en la fase final, el objetivo era generar un aumento significativo de la temperatura corporal mediante, digamos que ejercicios que involucran movilizaciones completamente activas dentro pues, del medio acuático con el fin de evitar algún tipo de lesión osteomuscular durante el desarrollo de la actividad central. Acá trabajábamos con las conductas APTA, en donde la conducta era ejercicio terapéutico con 2 modalidades, acondicionamiento y reacondicionamiento aeróbico y de la resistencia, y de ejercicios de flexibilidad, rango de movimiento y alargamiento muscular de tipo programas acuáticos, en este caso pues la piscina, y rango de movimiento y alargamiento muscular respectivamente. Trabajábamos con volúmenes de una repetición por 40 segundos en cada repetición, con una densidad de 10 segundos de descanso, con una frecuencia 3 veces a la semana, los días lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, pues nosotros solo trabajábamos con él los lunes y los miércoles y con una duración que oscilaba entre los 10 y 15 minutos en esta primera fase inicial. Las imágenes que ustedes pueden ver son tomadas de los protocolos que ya PASUS tiene establecidos para esta fase y pues claramente respetábamos digamos que estos ejercicios que ellos proponían. Adicionalmente pues digamos que nosotros agregamos o sustentamos los ejercicios o esos ejercicios que ellos colocaban ya en los protocolos con 2 artículos que ustedes los pueden ver en la parte inferior con un nivel de evidencia 2+ y 3+, grado de recomendación B para los 2 y nivel del cuartil Q2 y Q3 respectivamente. Acá digamos que se trabajaban mucho la activación muscular completamente activa por parte del paciente y pues trabajábamos como tal con nuestro paciente HZA, movilizaciones activas para esta primera fase. Bien, en cuanto a la fase central, acá tenemos 3 estrategias. La primera estrategia tiene como objetivo específico generar una activación muscular en miembros inferiores y superiores utilizando la resistencia que ofrece el agua mediante la aplicación del método Baldragas, buscando así una mayor independencia y estabilidad en la marcha en tierra. Digamos que este método está basado en principios de FNP, lo cual pues mejora considerablemente la fuerza muscular y busca como tal reproducir una serie de movimientos funcionales en espiral y en diagonal mediante estímulos verbales, visuales y táctiles en medio acuático. Acá está la prescripción de esta primera estrategia en donde utilizamos conductas de agentes físicos, modalidad agentes físicos mecánicos, en este caso pues el agua, de tipo pues hidroterapia, piscina y pues el uso de la técnica de Baldragas. En cuanto al volumen, utilizamos 3 series de 10 repeticiones por cada una de las series, una densidad de 10 segundos de descanso con una frecuencia de 3 veces a la semana, pues acá lo utilizamos solamente 2 veces a la semana, lunes y miércoles, y con una duración de 12 minutos. Digamos que la fase central tenía una duración entre 40 y 45 minutos, lo cual repartíamos de manera equitativa para que las 3 estrategias se llevaran a cabo. Ahí están las imágenes de lo que nosotros más o menos realizábamos. Utilizábamos también la pared y la piscina como propulsión en miembros inferiores
y pues en miembros superiores utilizábamos ya como tal las técnicas de FNP. También digamos que quisimos sustentar la importancia o la eficacia que tiene esta técnica con un artículo, el cual pues encontramos el nivel de evidencia, el grado de recomendación y el nivel del cuartil para sustentarlo de una mejor manera. En la estrategia número 2 de intervención encontramos el siguiente objetivo: mantener o mejorar las fases y subfases de la marcha, específicamente la base de sustentación, la anchura de paso y el apoyo inicial en el paciente, para optimizar su función motora, la independencia en las actividades de la vida diaria, la participación e interacción dentro de su contexto. Se espera observar una mejoría en un periodo de 3 meses de intervención. Entonces, ¿cuál es la conducta? Entrenamiento de la función motora adaptada a hidroterapia. Modalidad, entrenamiento de la marcha y la locomoción. Tipo, entrenamiento con implementos. Y hablando de la descripción, se establecerá una distancia de 7 a 8 metros donde el paciente deberá hacer 3 recorridos de ida y vuelta en esa distancia y se le brindarán intervalos de descanso de 1 minuto. La prescripción se modula empleando la ecuación de Tanaka, donde tenemos que mantenerlo en una pulsación de 81 pulsaciones por minuto, que sería el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, restándole un 17, ya considerando que estamos en el medio de hidroterapia. Esta intervención se basa en la evidencia científica. Para continuar, para la estrategia número 3, tenemos como objetivo mejorar el componente de equilibrio estático y dinámico por medio de tareas específicas utilizando el medio acuático, como facilitador para el paciente en la ejecución de habilidades funcionales y así dinamizar actividades en tierra. Entonces, de acuerdo a esto, elegimos como conducta el entrenamiento de la función motora, la modalidad del entrenamiento del balance, tipo educación o reeducación neuromuscular, con un volumen de 2 series de 12 repeticiones, acompañada de una densidad de 30 segundos de descanso y 2 veces a la semana. Además de una duración de 12 minutos, ya que se divide la fase central en diferentes actividades. Y la intensidad será modulada empleando la escala de Borg y considerando la frecuencia cardíaca máxima del paciente, que serían 81 pulsaciones por minuto. De acuerdo a esto, las actividades específicas que vamos a trabajar es realizar tándem, alcances y equilibrio estático y dinámico. Entonces, esto lo pudimos desarrollar gracias a la evidencia científica que encontramos y que su nivel de evidencia se puede destacar que tiene un 2++, como grado de recomendación B, y además tiene un cuartil de Q2. Ya para la fase final, se tiene como objetivo disminuir el dolor generalizado por medio de técnicas de hidroterapia que involucren la relajación muscular y el aumento en la movilidad, logrando así una mejor calidad de vida para el paciente. Entonces, como conducta, se eligió los agentes físicos, la modalidad agentes físicos mecánicos, el tipo es hidroterapia, piscina, usando la técnica de Watsu. También como volumen tenemos 10 minutos con una frecuencia 3 veces a la semana durante 15 minutos. También pudimos encontrar evidencia científica en la que se demuestra los beneficios que nos trae este tipo de técnicas y también nos dio un nivel de evidencia de 2++ y un grado de recomendación de B. Este es el diagnóstico fisioterapéutico propuesto, el cual me permito leerlo. HZA de sexo masculino de 80 años de edad con diagnóstico médico de mielopatía cervical, quien trabajó durante más de 40 años en construcción y durante 20 años más como taxista en la ciudad de Bogotá. Disfruta de escuchar música y jugar cartas con su compañera sentimental y cumple con el rol de pareja, padre, hijo y abuelo. HZA es alegre y algo extrovertido durante las sesiones. Le gusta participar de manera activa y atenta en el desarrollo de las mismas. Presenta una deficiencia primaria en el sistema neuromuscular con un patrón preferido G, el cual corresponde a una deficiencia en la función motora e integridad sensorial asociada a polineuropatías, y una deficiencia secundaria en el sistema musculoesquelético con un patrón preferido F, el cual corresponde a una deficiencia en la movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movimiento e integridad refleja asociados con desórdenes espinales, los cuales se evidencian con una importante alteración en el patrón de la marcha, el cual es asistido durante la locomoción con
ayuda externa, caminadora anterior, al momento de realizarla se le dificulta iniciarla, lo cual se manifiesta con falta de equilibrio. Presenta antecedentes de depresión mayor con evolución de 3 años y síntomas de dolor 7 de 10 según escala verbal análoga, en zona cervical y lumbar, irradiado a miembros superiores e inferiores respectivamente. Por otro lado, el sentido de la visión y audición presenta deterioro, sin embargo, sus funciones mentales se encuentran indemnes. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se restringe de forma significativa el rol y la participación de HZA, como salir a caminar, jugar cartas y jugar con sus nietos. Sin embargo, cuenta con el apoyo de sus hijos, nietos y pareja sentimental. Finalmente, cuenta con la posibilidad de asistir a sesiones de hidroterapia con un cuidador que lo acompaña permanentemente. De igual manera, se encuentra motivado con la actitud de asistir responsablemente y participar de forma activa a cada una de las terapias y, por supuesto, en el desarrollo de las mismas. En el pronóstico debemos considerar lo que dicta la evidencia. Con respecto a los pacientes que padecen de mielopatía cervical, se debe considerar la extensión y la prolongación del daño en el tiempo. Sumado a esto, en los pacientes que son mayores a 70 años, el pronóstico es favorable con respecto a la agudización de los síntomas, como el dolor, el cansancio, los factores estructurales y funcionales netamente intrínsecos de la vértebra y la médula espinal. En este orden de ideas, se considera que HZA logrará en un tiempo de 4 meses con asistencia de 3 veces por semana a sesiones de hidroterapia de 60 minutos por sesión, una mejoría en la estabilidad de la marcha, el equilibrio y se vencerá una disminución en el riesgo de caídas. Además, tendrá una deambulación muchísimo más ágil, muchísimo más independiente y podrá tener una mayor independencia en la ejecución de sus actividades de la vida diaria. Se sumará una mejoría en su participación, en su rol como padre, como abuelo y como pareja. En este orden de ideas, es importante mencionar que el pronóstico sigue siendo reservado, pero se monitorea la evolución del paciente y así precisar el diagnóstico a medida que el paciente lo permita. El éxito de lo anteriormente mencionado dependerá de la adherencia al tratamiento, compromiso de asistencia y participación durante las terapias de HZA. Les agradecemos mucho por su atención. Esta fue la presentación de nuestro caso situacional y estamos abiertos a preguntas. En la parte final podrán encontrar las referencias que empleamos para el desarrollo de nuestro caso situacional y el equipo de trabajo que desarrolló el caso situacional lo podrán encontrar en la siguiente diapositiva de la presentación.